Hola, Sí, buenas. estoy aquí gracias el inmenso honor que me está haciendo Tirso por la invitación y gracias por conocerlos también a ustedes, a ti César y a todos los que se encuentran acá. Yo Bienvenido. tenía una, Ujú. Estoy haciendo un trabajo respecto a una educación que tenga que ver con una pedagogía más bien cósmica, una pedagogía al que he denominado cosmopedagogía. Pero hay varias teorías, como ustedes sabrán, para explicar las teorías del conocimiento y que estos son reflejados dentro de la pedagogía, porque al final de cuentas, las teorías psicológicas, pedagógicas, tienen una influencia enorme en la característica del pensamiento. Y entonces preguntaba a Tirso la vez pasada, me gustaría saber cuál era un poco la postura respecto a la forma de cómo conocer, ¿no? Cómo conocer si había una relación de objeto-sujeto o es que o el mundo más bien es un espacio que no es ni cosa ni objeto porque a veces se anima y donde nosotros experimentábamos. Entonces me gustaría saber un poco casi el enfoque, cómo aparece, cómo se origina el conocimiento a partir de este vínculo humano y no humano, desde un mundo, desde el punto de vista más bien más andino. Se podría decir que hay dos puntos de vista. Uno sería un punto de vista relativo, ¿sí? Desde un punto de vista de una conciencia relativa que depende de un yo consciente, ¿sí? Hay un otro punto de vista que se le considera el punto de vista absoluto, ¿sí? Un punto de vista desde la totalidad. Desde el punto de vista de la totalidad no hay punto de vista porque desde el punto de vista absoluto se reconoce por conocimiento directo que solo el absoluto es, entiéndase el absoluto, la fuente, sustrato, testigo y punto de solución de la manifestación. Desde ese punto de vista, llámese absoluto, llámese el ser, llámese Dios, llámese poder superior, llámese como se llame, no existe nada más que ese poder superior, no hay nada separado o unido a él. Esa existencia absoluta es una masa indivisible, más allá de las ideas de dualidad y no dualidad, inclusive más allá de la idea de absoluto. ¿Sí? Porque cuando se tiene ese conocimiento, la mente está completamente libre de conceptos y en ese estado no hay siquiera espacio para concepto de existencia absoluta. El concepto de existencia absoluta sucede o surge después que se tiene el conocimiento directo en el estado libre de conceptos. ¿Sí? El punto de vista relativo depende de un yo consciente, un ser conciencia, que surge en la vigilia, continúa en el sueño onírico, pero desaparece en el sueño profundo. Se le llama punto de vista relativo porque ese yo consciente, o esa conciencia individual, si se quiere, tiene existencia relativa, aparece y desaparece, por lo tanto es ilusoria. Todo lo que tenga que ver o que se base en el punto de vista relativo es tan ilusorio como quien tiene ese punto de vista, que sería ese ser consciente, ¿sí? O esa conciencia de cuerpo, ¿sí? Desde ese punto de vista, si hay identificación con el cuerpo, si ese yo conciencia se identifica con el cuerpo, aparece lo que se llama dualidad, que trae consigo la separación, diferenciación, sentido de independencia y más allá el juicio de valor, las ideas del bien y el mal, correcto, incorrecto, aceptable, no aceptable, moral, inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ese yo conciencia se identifica con el cuerpo, entonces le da subjetividad al cuerpo, el cuerpo pareciera que fuera un sujeto
experimentando objetos como si fueran separados de sí. Aparece lo que llaman la dualidad. Aparezco yo, César. Luego aparecen tú, él, ella, esto y lo otro. A eso se le llama ego. Básicamente es yo y tú, dualidad. Yo estoy aquí, usted está allá. Hay dos, aparentemente. Yo estoy acá, usted está allá, estamos separados y somos diferentes y somos independientes de cada uno y a lo mejor otras tontas ideas como que soy mejor, peor, superior, inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso colectivamente, desde el pensamiento yo o yo soy el cuerpo en adelante, es la mente. Simplemente es imaginación. Son construcciones mentales como tal, no tienen la más mínima existencia. No tienen una, una base o un sustento como tal. Si esa conciencia, ese yo conciencia, no se identifica con el cuerpo, entonces ya el cuerpo se percibe como la totalidad del mundo y esa totalidad del mundo no se concibe como separado del yo consciente. Se llama no dualidad, no diferenciación, no separación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno conoce como conocimiento en esta escuela se le llama o se le denomina ignorancia aprendida, porque son meras interpretaciones mentales, aunque el pensamiento se le considera objetivo, basado en el hecho tal cual y como es, como se percibe a través de los sentidos, sigue siendo una interpretación que llega después de la percepción del hecho. Y desde este punto de vista, también se dice que ese pensamiento objetivo no puede ser subjetivo para nada, porque el mundo tal y cual y como se conoce es una interpretación que hace el cerebro dependiendo de la estructura del cuerpo humano. Por lo tanto, ese mundo es completamente subjetivo. Por ende, no puede haber un pensamiento objetivo sobre aquello que per se es subjetivo. Entonces, lo que uno llama, hay un conocimiento que es el conocimiento que sigue siendo interpretación del funcionamiento de la naturaleza o del universo como tal. En esta escuela también se maneja ese conocimiento, lo que se consideraría, ni siquiera conocimiento científico, sino comenzando por energía. La energía se transforma en materia es simplemente energía también, moviéndose a una velocidad muy lenta que da la impresión de que tuviera una realidad material sólida, ¿no? Pero en realidad son una cantidad de protones, neutrones, electrones vibrando a una velocidad determinada que da la impresión de que hubiera un mundo allá afuera real, material, sólido. Si comparamos el mundo que percibe el ser humano con el mundo que percibe una mosca, es completamente diferente. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el mundo real? ¿No? ¿Qué realidad como tal tiene el mundo? El mundo es prácticamente un universo como tal, es prácticamente un holograma energético, si se quiere. Mientras se vive en el punto de vista relativo, es necesario lo que uno conoce como conocimiento, lo que uno aprende. Cuando se sabe que ese yo consciente es inseparable, indivisible de su fuente, que es inteligencia misma, ya ese yo consciente no opera basado en conocimiento relativo, en conocimiento intelectual, sino que funciona por una inteligencia que suministra, ¿okay?, lo que sea necesario a ese yo consciente para funcionar. Por ejemplo, esto que estoy hablando ahorita, yo no me acuerdo lo que estoy diciendo. Simplemente va saliendo y yo lo voy escuchando a la vez que usted lo va escuchando. Es decir, no sé lo que estoy diciendo, lo sé al mismo tiempo que lo sabe usted. Llega un momento que uno nunca sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir,
porque uno se convierte en impredecible para sí mismo, porque cada movimiento mental y físico es prácticamente un movimiento de un salto cuántico a otro salto cuántico a otro salto cuántico, ¿sí? Pasándole por encima a toda estructura a priori o anterior, ¿no? Es decir, memoria, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, desde el punto de vista absoluto no hay nada que decir porque si solo el absoluto existe, ¿quién podría decirle qué, a quién y cómo? ¿No? Los dos puntos de vista coexisten, ¿no? Son inseparables e indivisibles, ¿no? El punto de vista relativo, después que se tiene el punto de vista absoluto, sirve simplemente para funcionar, ¿no? Un mecanismo de practicidad completamente pragmático para llevar las actividades de la vida diaria, ¿no? Donde obviamente es necesario la memoria, por ejemplo, el conocimiento de habla hispana o castellano para comunicarnos en este momento, no sé, cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, norte, sur, este, oeste, derecha, izquierda, los colores, etcétera, etcétera. Ahora, la forma como ese conocimiento se utiliza ya no está condicionado por ninguna creencia, ¿no? Por ningún formato étnico, cultural o religioso o científico o de cualquier otra índole. Acuérdense que estamos grabando esto, ¿sí? En el caso de que quiera ahorrarse y tener que tomar apuntes, ¿no? Queda grabado, se sube al YouTube y lo puede revisar luego más tarde. Por ejemplo, en este momento, al público pareciera que yo estoy hablando con usted o con ustedes, pero para mí es obvio que no hay ni yo ni ustedes. Que esta relación sujeto-objeto es completamente ilusoria, completamente subjetiva, es una construcción mental, una ilusión necesaria hasta cierto punto para funcionar como un ser humano aparente. Pero en realidad está la certeza de que primero usted y yo somos la misma cosa y que ni usted ni yo estamos separados de la fuente, que es el testigo absoluto de la manifestación como tal. ¿Contento con la respuesta? Es bastante amplio. Tenemos varias respuestas ahí, ¿no? Una que decías que es relativo, es absoluto, pero a la vez esa relación sería ilusoria de alguna manera. Sí, desde el punto de vista de esta escuela, se le puedo llamar así, hay una energía contenida dentro de esa inteligencia superior, llámese como sea. A mí me gusta llamarla poder ilusorio porque es el responsable de la aparición o la responsable de la aparición de la manifestación. Y lo que la gente llama conciencia, que no se puede dividir porque es una sola, es una masa indivisible, ilusoria o de energía. Se podría dividir nada más como forma de explicación. Este estado, lo que uno llama conciencia general o vigilia, ¿no? Un estado que llamaríamos eh, subconsciente, que sería el sueño onírico, el sueño con sueños, ¿no? Y tendríamos otro estado que sería el sueño profundo, donde no hay ni conciencia de ser ni conciencia de mundo, es oscuridad o ignorancia plena. Tendríamos el consciente, el subconsciente y el inconsciente, eso colectivamente es conciencia. Y eso colectivamente es ilusión.
Lo único real desde el punto de vista de esta escuela es aquello que ve a la ilusión en cualquiera de sus modalidades. Esos tres estados se alternan, se contradicen, ¿no? Cosas aparecen, desaparecen, están sujetas a cambio, modificaciones, etcétera. Por ende se consideran irreales. No quiere decir que no existan como tal, ¿no? Sino que no tienen una realidad como tal, no tienen realidad absoluta, ¿no? Lo único que tiene realidad absoluta, que es siempre presente, no sujeto a cambio, no sufre modificaciones, es esa conciencia absoluta, testigo de su propia ilusión, de su propio poder ilusorio, ¿no? En cualquier modificación, de nuevo, en la que se encuentre operando. Y es inconcebible para esta escuela que la ilusión tenga existencia separada e independiente de su fuente, que es la realidad, ¿no? La fuente, el sustrato, el testigo, el punto de solución de su propia manifestación. Ahora bien, mientras uno se va adentrando en esto y va entendiendo más y más el sueño, lo que se llama el punto de vista absoluto, si todo es el absoluto, ya ni siquiera se podría decir que hay algo que surge del absoluto porque tendríamos dos. Sería tan absurdo como decir que hay olas que surgen del océano, cuando en realidad las olas son el océano. O sea, que decir que algo surge, se sostiene y desaparece y es observado por el océano ya no tiene sentido. Y en esa condición, en ese estado, cuando se llega a ese estado, pues todos los conceptos colapsan, inclusive el concepto de ilusión, realidad, absoluto, relativo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese estado no se sabe nada, solamente se es, y se es la totalidad de la existencia, si la puedo llamar así. Gracias, César. Y lo que aquí se sugiere es un mecanismo de observación que cae sobre el yo, ¿no? Cualquier cosa que uno sienta como yo o como yo soy. De manera que todo pensamiento, toda idea, toda creencia, toda forma de identificación que surgió de ese yo soy, regresa al yo soy y se queda absolutamente solo, sin ninguna forma de identidad. Donde queda una conciencia de ser, pero no de ser esto y lo otro así, ya sabes. Cuando esa conciencia se queda sola, pierde su identificación con el cuerpo y su fuente, su realidad, llámese divinidad como quiera, simplemente sola se revela y se sabe que el mundo, ese yo soy y su fuente son indivisibles, ni siquiera son tres, sino uno y la misma cosa. Eso se le llama también realización, iluminación, despertar o cualquier nombre posh que se haya inventado para definirlo.
Hay una parte, César, donde, con el permiso de los amigos, disculpe, Seguro, no hay donde, temas. donde tú dices que de algún modo estamos libres de conceptos de esa existencia absoluta. ¿Estaremos realmente libres de esos conceptos en el modo que, digamos, planteas y has explicado? Seríamos una especie de conceptos, digamos, inexistentes, pero que relativamente, de algún modo, expresa esa realidad del que hablamos. Es un reflejo de la realidad. Una especie de referencia. O sea, simbólicamente representa a la realidad. De hecho, el estado libre de conceptos en esta escuela se considera el estado natural. Y lo que se trata es mantenerse en el estado natural libre de conceptos, por medio, de nuevo, de una observación unidireccional, ¿sí? Sin distracción, aun cuando haya conceptos operando, pensamientos, ese yo consciente de donde surgen y que los observa. Y César, ¿no seremos una especie de, más bien, conceptos que conversamos entre conceptos, construcciones de conceptos? Esa Ah, energía que tú dices, ¿no serán un cúmulo de conceptos que conversan, que dialogan? no, porque tendría imposible que un pensamiento dialogue con otro pensamiento. No, no tiene sentido. Un pensamiento comunicándose con otro pensamiento. Hay intercambio de pensamientos. Pero los pensamientos, la mente como tal, que es un conglomerado de pensamientos que comienza con el pensamiento yo o yo soy el cuerpo, no es un ente. O sea, la mente no es un ente como tal. No hay una mente como tal que piensa. La mente es pensamiento. En realidad se podría decir que es un monólogo, porque el yo que está aquí es el mismo yo que está allá. Si todos los que están presentes le preguntan quién está aquí, todo el mundo dice yo. Y todos esos yo, ¿ok?, conscientes en ese cuerpo son el reflejo de la misma realidad. El absoluto manifiesta un cuerpo, y cuando el cuerpo ya está lo suficientemente desarrollado en el vientre de la madre, entonces emana su luz y aparece la conciencia en ese cuerpo, lo que llaman el alma, si se quiere, o el alma individual, que todavía no tiene una idea de sí misma como independiente o separada. Es como que si los cuerpos fueran múltiples espejos donde se refleja un solo cuerpo. Es decir, que todas esas conciencias individuales o almas individuales, como se le quiera llamar, son todos el mismo reflejo del absoluto, son idénticos al absoluto. Luego, esa conciencia individual, que es una y la misma, se identifica con cada cuerpo. Da la impresión que hubieran múltiples cuerpos diferentes, separados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la mente o el ego.
pensamiento. No hay un órgano como tal llamado mente. La mente ni siquiera está en el cerebro, se refleja en el cerebro, una forma de actividad neuronal si se quiere, pero no la produce el cerebro, se refleja en el cerebro, viene de otro lugar. Unos canales si se quiere. Hay una comunicación de pensamientos, ¿sí? Pero no es el pensamiento que se comunica con otro pensamiento. Es lo mismo que está aquí comunicándose con el mismo que está aquí allá. La mente lo que crea es la ilusión de que hay múltiples individuos teniendo una relación sujeto-objeto, como si fueran dos entidades separadas. Please dry your hair fully, okay? Don't go to bed with your hair wet, okay? What is mommy? I don't know. Sí, alguien pregunta que si los pensamientos, puede ser que los pensamientos sean la vía en que la energía no manifiesta se manifiesta. Es una modificación de esa energía, una forma de energía. Los pensamientos son una forma de energía. La materia es otra forma de energía. El yo soy es la primera modificación de esa energía. Antes de esa, de hecho, antes de eso yo soy una pulsación. De hecho, la energía es manifestación en múltiples formas, si se quiere. En realidad es una sola, pero la mente no puede entender sino en términos de división, escalas y niveles, etcétera, etcétera. En realidad